Listo. Bueno, vamos de nuevo. Ya estamos en tiempo. Buenos Perfecto. días A a mí, todos. Vuelvo a a hacer mí la me está saliendo, presentación. Antonio, Sí. una cosa, a mí me está saliendo las personas que quieren entrar, como que yo las No, admita, yo las pero admito. No, no te vos hagas las problema. admitís. Sí, Listo. yo las admito, porque estamos compartiendo el host. ¿Entendés? Claro. Dale. Bueno, presento ya que empezamos a grabar, la licenciada Mariana Celis Alonso, kinesióloga del Hospital Ricardo Gutiérrez, compañera de los días sábados, aparte de kinesióloga, bueno, es una analista estadista que ha compartido trabajos y se dedica un poco a la investigación y métodos científicos para la realización de trabajo. Perdonen que estoy un poco medio aturdido, me saqué una muela y entonces estoy medio como dificultado para hablar. Nada, cuando quieras, el tema de hoy es sistemas de alto flujo de oxígeno en pediatría, la famosa CAFO, como decimos, y la adecuación tal vez no sea tanto para nuestros cuidados intensivos. Hay algunos que sí lo han incorporado, pero realmente muchos consideramos que este sistema debiera hacerse previo al ingreso a terapia intensiva, a lo cual, en principio, creo que los terapistas debemos influir en este tipo de terapéutica para ver cómo nos va, porque sabemos poco y mucho, y en esto nos va a dilucidar algunas cosas Mariana. Así que nada, todo tuyo, Mariana, cuando quieras empezar la charla. Muy bien, bueno. La verdad que es un honor entonces venir ahora. Ahora tiene que salir bien todo. Bueno, muchas gracias Antonio por la invitación y por todas tus palabras generosas, creo yo, demasiado generosas. Y la verdad que es un placer hablar de este tema, sistema de alto flujo, como bien decía Antonio, porque si bien ya hace unos años que ya está instalado, podríamos decir que ya está instalado, acá en los hospitales, en los centros de salud, sigue teniendo algunas controversias, algunas dudas, a veces a lo mejor no se aplica como debiera. Bueno, entonces es algo que es muy, muy, muy necesario, incluso como coincido plenamente con lo que recién decías, Antonio, que en realidad, cuando surgió la cánula de alto flujo, claro, digamos, esto pareciera como la BNI, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo también fui contemporánea con todo ese proceso de crecimiento y de aplicación de la ventilación no invasiva en pediatría. Los adultos ya lo estaban aplicando hace muchos años, obviamente, como siempre están un poquito adelantados, más fácil investigar en adultos que en pediatría. Pero, y la BNI pasó algo bastante llamativo, que claro, el enamoramiento primero, entonces las indicaciones ahí estaban sesgadas, se indicaba a la mayoría de los pacientes, hasta llegó un momento que se indicaba realmente a pacientes que no lo requerían, incluso hasta porque estaban bien. Después, bueno, pero costó muchos años de formación, de capacitación, de trabajos científicos de muchos colegas, poder discernir quién era realmente el que necesitaba ventilación no invasiva. Con el alto flujo, que empezó allá por el año 2017, no estamos tan mal, no estamos tan lejos de Argentina y la pediatría además, porque inmediatamente, porque fue creciendo en la Argentina como en el resto del mundo. Esto es muy distinto, ya esto es una cuestión absolutamente distinta a lo que pasó con la ventilación no invasiva. Éramos contemporáneos con el crecimiento en todo el mundo. En todo el mundo había dudas, en todo el mundo se las empezaba a aplicar con errores, con aciertos. Había muy pocos trabajos de investigación, estamos hablando del 2017, y abruptamente, en un año o 2 años, empezaron a aparecer trabajos de investigación de buena calidad y ensayos,
cosa que tampoco aparecía venir. O sea, digamos que fue muy rápido la evolución de la CAFO. Lo que puede estar pasando ahora es que a lo mejor ahí se confunden un poco las indicaciones. Bueno, vamos a ver si podemos entre todos ordenar un poco, ¿no?, las ideas. Bueno, a ver. Sí. Ahí está. Vamos a empezar primero con las definiciones. Vamos a hablar de muchas cosas, pero primero me gustaría repasar, seguro lo saben, pero nunca está de más repasar los conceptos básicos. ¿Qué es el alto flujo nasal? Es esto, es un sistema abierto, por un lado, ¿no es cierto?, que administra una mezcla de aire y oxígeno. En realidad, así fue definido, así fue inventado o instaurado por Milesi. Ahora después van a ver que me van a escuchar muchas veces repetir Milesi, porque fue uno de los pioneros en esto. Y en realidad la incorporó para esto, para que sea una mezcla de aire y oxígeno, calentado y humidificado a través de una cánula nasal a un flujo mayor que el flujo inspiratorio del paciente. Cuando a mí me preguntan, pero ¿cuáles son los efectos del alto flujo y por qué? Bueno, el motivo, los efectos son muchos, ahora los vamos a ver. El motivo es fundamental, que el flujo que se le ingresa al paciente es mayor que el flujo mismo del paciente. Ahora vamos a ver un dibujito que se explica bastante bien. Esto es fundamental y no hay que olvidarse, ¿sí? Ahora vamos a ver al lactante, ya no vamos a ir a pediatría, porque adultos es otra historia con otros flujos. Entonces me quiero encauzar bien en pediatría. En lactantes hay otras definiciones, son más o menos parecidas, pero las quise colocar. Es la entrega de oxígeno o mezcla de aire, lo mismo que acabo de decir, a un flujo mayor a 2 litros minuto o 2 litros kilo minuto. Este número que todos ya sabemos y que cuando empezamos a instaurar o aplicar el ACAFO, arrancamos de 2, porque es un número que ya está incorporado en nuestro cerebro. Todo tiene una explicación, ahora después lo vamos a ver. No es 2 litros minuto porque sí, es 2 litros minuto porque justamente los trabajos de Milesi lo que hablaban con catéteres esofágicos es que eso se correlacionaba más o menos, en mayor o menor medida, con una cierta presión, entre 4, 5, hasta ahí, centímetros de agua continuo. ¿Qué provee este flujo mayor al del paciente, que además es calentado y humidificado? Provee esto, presión de distensión. Y eso lo que hace es reducir el trabajo respiratorio. Yo doy clase en la SATI, y me he encontrado muchos los profesionales de adultos, ¿no es cierto?, muchos han sido mis maestros. Esto, claro, como que les hacía ruido, porque claro, en realidad sabemos que, por ejemplo, la ventilación no invasiva, o en la ventilación mecánica, pero en la no invasiva el paciente despierta, el trabajo respiratorio se reduce ¿cómo? Con inspiración, no con la PIP. La PIP no disminuye el trabajo respiratorio, lo que disminuye el trabajo respiratorio son las presiones inspiratorias, porque pueden descargar los músculos respiratorios. Bueno, en lactantes, yo también estaba un poco con esa idea, pero hasta que me di cuenta, investigando y leyendo, y etcétera, y al lado del paciente, que esto no es tan así en lactantes, ¿sí? En chicos más grandes puede ser, pero en lactantes no. Es otra mecánica respiratoria, lo sabemos todos bien, los pediatras, terapistas. Además, fisiológicamente es absolutamente, la caja torácica es distinta, la distensibilidad pulmonar, la resistencia es absolutamente distinta. Incluso hay un equilibrio inestable, ¿no? Siempre se vuelve a equilibrar, siempre hay una rotura del equilibrio y se vuelve a equilibrar. Una rotura del equilibrio y se vuelve a equilibrar permanentemente entre la caja torácica y la distensibilidad pulmonar. Entonces eso hace que esto sea la causa de que la presión de distensión, o sea, la PIP, la CPAP, pueda llegar a reducir el trabajo respiratorio. Por supuesto, además de la oxigenación, que es lo fundamental en la CAFO. Otra definición, más que nada por el tema de las edades, en niños, bueno, flujos más de 6 litros minuto se podría decir que estaríamos en alto flujo, pero vuelvo a decir, lo fundamental es entender que el flujo alto es flujo mayor al flujo inspiratorio del paciente, sobre todo en la región faríngea. Las ventajas de esto sobre el bajo flujo, que conocemos todo, la oxigenoterapia de bajo flujo, es la humidificación. Se ha visto trabajos
de hecho, ya desde el año 82, la antesala de todo esto fue un par de trabajos que fueron surgiendo con respecto a la cánula nasal. A alguien se le ocurrió medir la cánula nasal cerca de la nariz del paciente a ver si generaba presión. En el 82, así que imagínense cómo después, muchos años después, bueno, iba a aparecer el alto flujo. Una cierta PIP puede haber en las cánulas nasales. Por supuesto, es muchas veces despreciable, obviamente, ¿no? Pero, fundamentalmente, la humidificación del oxígeno o del aire, lo que le des, es lo que se evidenció que mejora el trabajo respiratorio además. O sea, por un lado tenemos trabajos donde se evalúa la distensibilidad, perfecto, pero por el otro, junto con esto que es tan importante que dije que el flujo sea mayor, otra de las cosas que no quiero que se olviden es esto, que se vio que humidificar el oxígeno mejora el confort del paciente, medido en escalas objetivas. Y este confort del paciente indirectamente disminuye el trabajo respiratorio. Por lo tanto, oxígeno, alto flujo sin humidificación no es alto flujo, podríamos decir, porque no es tratamiento. La humidificación es fundamental en el alto flujo. Intercambio de gases y el patrón respiratorio, como lo estaba mencionando. Bueno, este es uno de los primeros trabajos que en el 80 que se aparecieron, donde se estudió alto flujo, dos grupos, dos estudios, un grupo tenía alto flujo y el otro máscara simple, eran postquirúrgicos, no eran chicos tan chicos, y en realidad este primer trabajo, que podría ser el primero de alto flujo, en realidad dio al revés, ¿no? Mejoraba la oxigenación los que tenían bajo flujo, pero obviamente hay varias cuestiones estadísticas o metodológicas entre paréntesis a aclarar, ¿no es cierto? Que no, una es la muestra con 13 pacientes, por supuesto, y el otro fue, bueno, es interesante, si lo encuentran, o después si quieren se los paso para leerlo, pero bueno, es un trabajo corto, más que nada lo pongo a título informativo nada más. Dilucidaron en la discusión los autores, intentaron hacer una explicación de eso, a mí no me convence mucho, pero bueno, fue en el año 80 y después, bueno, se iba a, obviamente, a evidenciar justamente lo contrario. Bueno, miren esto que es muy interesante. Siempre lo muestro porque es realmente práctico, revelador de algunas cosas que a lo mejor podemos ver al lado del paciente. En este trabajo lo que hicieron fue comparar varias variables, ¿no es cierto? Con respecto a la cánula nasal, cánula nasal simple, digamos, ¿no? En lactantes o en recién nacidos, en neonatos, con bajo peso o con peso adecuado. Miren sobre todo el tema del bajo peso. Por ejemplo, en pacientes que pesaban 1,6 kg, si nosotros dejamos fijo el flujo de oxígeno de 0,505, imaginemos, con la variable flujo fija, estable, constante, digamos, y pasamos de la cánula de 1 milímetro a 3 milímetros, aumenta en 1 la presión. Ustedes dicen que es poco. Bueno, esperen un segundo. Y si aumentamos a 1 litro minuto el flujo, solo de 0,5 a 1 litro minuto, dejando fijo ahora sí la variable diámetro de la cánula, miren a dónde se va, de 1 centímetro a 4 centímetros de PIB. O sea, pequeños cambios del flujo a un diámetro igual, a un diámetro constante, produce mucho aumento de la PIB. Y más todavía, si seguimos dejando constante el diámetro y aumentamos el flujo a 2, que uno puede decir, bueno, es muy poco. Recuerden que es un bebé de 1,6 kg, ¿es cierto? Prematuro, ¿no? Recuerden cómo sería la arquitectura de la nariz, llega a 9 de PIB. Esto con cánula nasal, no alto flujo. Es decir, en chicos muy chiquititos, en prematuros, el alto flujo hay que tener mucho cuidado. Es decir, hay que usarlo. De hecho, el alto flujo ahora se usa mucho, bueno, se usa por supuesto muchísimo en adultos, pero en realidad
donde los primeros se utilizaron fue en neonatos, ¿eh? Así que deberíamos nosotros tener la delantera de esto. Y en la población pediátrica, sobre todo, vuelvo a decir, en los prematuros. En los prematuros, dos cosas. Uno, es donde más efectivo se puede llegar a alcanzar, donde más efectividad se puede llegar a alcanzar. Y otra, pero ojo, con los flujos que manejemos, que uno piensa que, bueno, como si fuera un chico de 3 años, le bajo, el subo. No, no, no. Ojo, porque pequeños, muy pequeños, casi inmedibles, ¿no? Variables de flujo de la cánula producen grandes diferencias en la presión. En esto abajo ya no es tan importante, es catéter nasal o el famoso catéter nasofaríngeo, que por suerte ya no se usa. Creo. A ver. Bueno, ahí está mi dibujito Watts, lo acabo de explicar. Bueno, y acá un poco lo que decía recién, sobre todo, bueno, en gráficos de trabajo respiratorio, ¿no es cierto? Las coordenadas presión abdominal, la compliance, y acá vemos el cambio del ángulo del trabajo respiratorio cuando vos tenés una cánula nasal de 0.2 y pasás a 0.3. El ángulo obviamente cambia, es menor. ¿Y eso qué significa, Cánula? Que, bueno, genera menos trabajo respiratorio y además la onda de CPAP está por arriba de 0 permanentemente, ¿sí? Por acá arriba no. Entonces, otra vez lo vuelvo a decir. El diámetro de la cánula o el flujo, hay varias variables que influyen, no solo colocamos al paciente en la cánula de alto flujo y listo, ¿no? Hay que tener en cuenta la edad del paciente, el peso, la cánula, cuánto está de diferencia, cuánta relación hay entre la nariz y la cánula, por ejemplo, ¿no? Y acá yo Es interesante esto que decís, Mariana, perdón que te interrumpa, es interesante lo que decís, porque de alguna manera nos quita un poco la cabeza que, sobre todo en neonatología, no sé en pediatría cómo vas a ir avanzando, pero esto de los dispositivos, que no requiere un dispositivo especial, sino que algo inespecífico y común entre nosotros podemos también utilizarlo. Mira, ahí está Analía Fernández, que la debes conocer, queriendo hacer una pregunta. Ana, buen día, dale. Buen día, ¿cómo va, Anita? Hola, ¿cómo les va? Buen día. No, en realidad quiero hacer una aclaración importante y y que por ahí va a generar debate, pero digo, el mecanismo del alto flujo empezó pensándose como un mecanismo de presión y al principio había algo de la cosa de la presión en el alto flujo, pero eso con todo lo que fuimos aprendiendo del alto flujo se desterró, ¿sí? Sí. Y lo que uno tiene que tener muy claro del alto flujo es que la cánula tiene que tener menos del 50% del diámetro de la narina, ser un sistema abierto, porque el principal mecanismo del alto flujo para que funcione es que supere la demanda inspiratoria. El 2 litros kilo minuto también, uno sabe que es entre 1 y 2, que entre 1 y 2 supera la demanda inspiratoria. Y de hecho uno pone 2 fijo para los chicos que son menores de 18 meses hasta 25, vieron que es hasta 25. Y solo eso va ajustando la fórmula entre 1 y 2. Y el tema de la humidificación que tiene mucho que ver con que, la demanda inspiratoria es muy importante en los lactantes porque los lactantes con alta demanda inspiratoria tienen colapso hipofaríngeo. Y eso es lo que aumenta la resistencia inspiratoria. Entonces, superar la demanda inspiratoria baja el trabajo respiratorio porque superamos la demanda inspiratoria. Y además hacemos en un reservorio anatómico muy grande efecto washout. Y en adultos, en este momento, lo que se está pensando es que el mecanismo más importante para adultos, porque es medio raro, porque uno entiende en un lactante, ¿no? Que tiene una hipofaringe importante, colapsable, el aumento de la demanda inspiratoria. Pero ¿qué pasa con adultos? Que ese mecanismo es inexplicable. ¿Y por qué, por ejemplo, en COVID el alto flujo funcionó? Y una de las cosas que creen que baja mucho es baja el drive inspiratorio al generar este efecto de gradiente de CO2 y disminuir la CO2. Vieron que el adulto con distrés tiene más espacio muerto por todo lo que es la microtrombosis y tiene un drive respiratorio muy alto. Entonces, como que hay otras cosas. Y de hecho,
es importante no generar presión y por eso uno no mide presión. Nosotros cuando empezamos a usar alto flujo le medíamos la presión en la hipofaringe. Y los trabajos donde había presión son trabajos neonatales, ¿no? Donde 6 litros superan largamente la demanda inspiratoria, pero eso no pasa con los chicos. Y de hecho uno pide, de hecho uno escuchaba a pediatras diciendo, ocluyan en la cánula y úsenlo como un CPAP al alto flujo. Y eso, CPAP es flujo variable para presión constante. Esto es flujo constante con presión variable siempre debajo 4 o 5, la gran mayoría de las veces sin presión. Entonces, estas cosas son muy importantes de tener porque si uno no pierde el norte en lo que está queriendo con un dispositivo, ¿no? Y en cómo escalona. Esto no es un CPAP, nunca va a ser un CPAP, y yo no tengo que pensarlo como un CPAP, porque entonces, si yo lo que quiero es un paciente muy atrapado, disminuir la capacidad residual funcional poniéndole pipa externa, esto no funciona. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, por eso el tema de pensar los mecanismos tiene esta cosa, y cómo fuimos cambiando nosotros mucho en medida que lo íbamos aprendiendo, ¿no? Hola, hola. ¿Hola? Nos quedamos sola, me parece. No. Totalmente, no, están. Hay 27 participantes, así que... No, está bien. Bueno. Yo dije, no les gustó lo que dijeron, me dejaron acá. No, es que es todo lo que acabo de decir. Yo empecé hablando y explicando que el flujo es mayor al flujo del paciente y totalmente de acuerdo. Diste toda la clase. Genial. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora vamos a seguir, en realidad, con algunas cuestiones, ¿no es cierto? A debatir. Me parece bien y creo que hasta ahora estoy de acuerdo en todo. Lo que fui diciendo fue exactamente eso, Anita. Bien. ¿Sigo? Continúa, sí, gracias, Mariana. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos por este gráfico que siempre lo muestro, me parece muy, muy bueno. Por ejemplo, es muy fácil de entender. Fíjense que acá mostramos a un bebé sin el alto flujo, sin la cánula de alto flujo, donde él expira, obviamente es azul, con expiración del dióxido de carbono, y cuando inspira, lo que va a hacer, obviamente, enriquecido con oxígeno y con el reservorio que se genera ahí en la nasofaringe, se mezcla un poco con CO2. Fíjense lo que pasa con el alto flujo. Con el alto flujo, lo que hace es un lavado, justamente eso es lo que iba a decir, un washout permanente, ahí en verde obviamente, porque el alto flujo sigue, o sea, el alto flujo al paciente le sigue entrando. Entonces se genera acá un aire u oxígeno, sea lo que sea, sobre todo oxígeno, si le ponemos oxígeno, enriquecido, lo que hace que en la inspiración mejore, pero no solo en la inspiración, sino en la expiración, se enriquezca con oxígeno del alto flujo, ¿no es cierto? Ahí se ve clarísimo el tema del washout. Bueno, esta era la fisiología que iba a hablar justamente. No hay que perder el tema de la humidificación, vuelvo a decir, la humidificación es muy importante. El CAFO sin humidificación no es CAFO. La humedad relativa, bueno, como sabemos, tiene que ser cercana al 100%, es justamente la única forma, como lo vemos cuando precipita, cuando se ven gotitas de agua en toda en la tubuladura, que en realidad, como es un servo controlado y es alambre caliente, no se va a ver mucho eso. Pero la humedad debería ser del 100%. Calentamiento de gas a 34-37, eso lo sabemos. ¿Y qué hace esto de CIPA? Ahora vamos a ver otros gráficos muy interesantes donde justamente hablamos de todo esto, del trabajo respiratorio, de la presión esofágica, etcétera, etcétera. Mejora la tolerancia por reducir sensación de distrés respiratorio. Esto es lo que decía antes. Se vio en los trabajos que la humidificación, incluso otra vez, mejora el confort del paciente y eso reduce la sensación desagradable de distrés respiratorio. ¿Cuántos hemos puesto cánula nasal seco y el paciente genera desconfort, esto también en adultos como en pediatría? Eso mejoraba las escalas de distrés. Mejora el clínex mucociliar, mayor confort del flujo inspiratorio, lo acabo de decir, y hay menor resistencia de la mucosa nasal. ¿Por qué?
porque se humidifican las cilias y eso genera menor resistencia al flujo del aire. Y el guayabo del espacio muerto, esto es fundamental. Pero no es solo eso. Vamos a ver acá, bueno, los trabajos de Milesi, yo tuve el placer de conocerlo y de charlar con él. Cuando estuve en Barcelona, la verdad que fue un placer, y justamente él, como yo les decía antes, fue uno de los pioneros en pediatría con respecto al alto flujo. Entonces charlábamos esto, ¿no? Y me explicaba esto un poco, lo que recién decía Analia. Bueno, esto es la presión faríngea que se usaba al principio. Él la sigue usando, se puede seguir usando, es una inferencia. Si uno tuviera presión esofágica sería genial. Pero fíjense esto, más allá de eso, lo que él vio, ¿por qué esto de 2 litros minuto? ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque él vio que, fíjense, primero empezó a aumentar el flujo, le puso catéter esofágico a los pacientes, y la presión faríngea, perdón, tenía obviamente una deflexión negativa, pero inspiratoria, y en expiratoria era positiva. Solo inspiratoria era negativa. Fíjense la presión esofágica, que en realidad obviamente siempre es negativa, y el rango, ¿no es cierto? La diferencia, el delta de presión, se ve claramente que es muchísimo. Cuando llegó él, incluso en realidad cuando llegó a 4 litros minuto, empezó a subir el flujo, y cuando llegó a 4 litros minuto aproximadamente, bueno, de ahí a 7 mucho más, se hacía todo positivo, tanto en la inspiración y en la expiración. Esto es lo que hay que lograr en un paciente cuando le ponemos alto flujo, porque si no, no serviría. Y de hecho eso, ¿qué lo va a producir? Va a disminuir la deflexión de la presión esofágica. Bueno, o menor swing esofágico, como dice ahí. Bien, y eso genera menor trabajo respiratorio. La siguiente. ¿Cuáles son los sistemas? Bueno, básicamente hay 2 sistemas. Uno es el sistema Blender, que estos son los componentes. Para el que no lo tiene, a lo mejor algunos ya no lo usan o lo siguen usando. Hay mucha gente que está viendo que lo sigue usando, así que, bueno, nosotros también. Cuando no tenemos el aire, también lo usamos. ¿Qué se ve? Bueno, se ve la mezcla de gases, que es el Blender, donde se realiza la medición de la FiO2. Esto va conectado al aire comprimido y al oxígeno, o al aire comprimido. Aire comprimido, oxígeno siempre es lo que yo recomiendo. Luego de ahí sale una tubuladura hacia la válvula de seguridad, que siempre tiene que estar, justamente para evitar los disparos súbitos del flujo. Y el humidificador servocalentado, como les había explicado antes, que tiene que tener un alambre caliente. ¿Esto qué genera? Para generar que justamente la humedad sea al 100%, sea mantenida al 100%. Es decir, no va a aparecer gotitas de rocío, ¿no es cierto? Si no, bueno, se podrá, ahí se ve, ¿no? Esto es lo ideal, después se ve a lo que se puede uno realizar. Yo la verdad que lo he probado, he tenido mucha experiencia, en alto flujo la tengo, y sobre todo fuera de terapia intensiva, ¿no es cierto? Que a veces tenemos lo ideal y de ahí a lo que podemos tener, ¿no? Lo que podemos encontrar. Ahí está la válvula de seguridad. Oh, mira, Después, que arda, no me lo cambie. bueno, luego está el sistema por turbina, que es el que todos usamos, todos conocemos, que es el famoso Airbo. Un detalle, el sistema por blende da obviamente hasta 100 de FiO, puede ser de 0 a 100 de FiO, y el sistema por turbina da hasta 95 aproximadamente, con flujos de hasta 50-60 litros minuto. Esto depende de el modo en que lo pongas. Eso es después lo charlamos porque eso es muy interesante el tema. Siempre a lo mejor hay una confusión. Bueno, y acá está la famosa que tenemos todos en el celular, la famosa tabla, donde se ve que por color se ven las diferentes cánulas nasales de Optiflow, en este caso,
que se pueden usar. Ahí está. Bueno, ¿qué significa esto? Esto es el flujo el flujo que puede generar, de acuerdo a la cánula que se utilizó, y el peso. Tenemos bueno, obviamente hay chicos para más chiquitos, prematuros, incluso hay otros colores. Acá no muestro, pero hay, sobre todo en prematuros hay una gran variedad. Nosotros bueno, también los tenemos, ¿no es cierto? En Electromedic. Acá tenemos flujo de 8 litros minutos, ahí se ve, esto se puede, con el gráfico fácilmente se puede hacer la división del litro minuto por kilo, y decimos 2 litros. Ahora, esto es la primera crítica que yo hago, es que obviamente esto es todo muy lindo, pero no se cumple al lado del paciente, porque fíjense, flujo máximo de 25 litros minuto, en esto, que sería la máxima en pediatría, le sigue después la transparente de adultos, en realidad se debería usar hasta 12 kilos, porque si no, no te da los litros de minuto kilo. Esto lo hablé con el fabricante en su momento, y sí, tienen que ir cambiando las cánulas o el peso. Ahora, después, más adelante, vamos a ver una tabla muy interesante que yo creo que justamente es la que se debería usar, ¿no? Entonces, recuerden que para un peso de 12 kilos aproximadamente, flujo máximo de 25. Ahora, a partir de 12 ya se tiene que usar otra cánula o cambiar el modo. Muchas veces nos pasa, me preguntan y me llaman, porque el modo está mal, ¿sí? Hay 2 tipos de modos en el aire. Bueno, al cambiar eso, ya no va a sonar esa alarma que dice que se obtura la cánula de alto flujo. Así que eso con pinzas, pero está bueno como para tener una idea si alguien se olvida. Y vamos a hablar un poquito de la evidencia, que bueno, hay bastante, ¿no? Vuelvo a decir, del 2017 a esta parte ha aumentado tremendamente la evidencia sobre esto, todo lo contrario a lo que ha pasado con la ventilación no invasiva, ¿no? Bueno, el famoso estudio de Milesi, multicéntrico, del 2017, después Donna Franklin, que es una de las que más investiga sobre alto flujo, y la verdad que tiene un protocolo que yo lo recomiendo, muy bueno, que es el que yo uso, y luego unas revisiones sistemáticas. Voy a hacer un paneo, porque después está la del 2021, a ver qué había, ¿no? En 2017, 2018, 2019, cómo se medía la efectividad de alto flujo, qué variables medían, cuáles eran los resultados en esos tiempos, que es ayer, ¿eh? No es mucho antes. En cuanto al estadio, y qué es lo que, bueno, a ver, qué es lo que uno encuentra, o yo encuentro en el hospital, o se encuentra en la clínica. Estadía hospitalaria, midieron estadía hospitalaria, siempre la mayoría de los trabajos son CAFO versus máscara de oxígeno, y algunos CAFO versus IPAP, pero bueno, cánula nasal versus máscara de oxígeno. En general, no la indican de primera vez, sino todavía se sigue indicando como si falla el tratamiento convencional, ¿no es cierto? Bien. ¿Y qué daba? Bueno, la estadía hospitalaria no había diferencias en ese momento, sí un poco a favor del alto flujo, sobre todo por el peso del trabajo de Franklin, que es los trabajos de mayor peso porque tiene mayor N, pero eran absolutamente heterogéneos no la población, pero la metodología era diferente. Eran todos pacientes con bronquiolitis. En general, los primeros trabajos fueron siempre todos en bronquiolitis. En donde más hay, digamos, evidencia es en bronquiolitis, hipoxemia, insuficiencia respiratoria hipoxémica. Pero CAFO versus IPAP, tampoco había diferencia, pero sí le ganaba un poquito la ventilación no invasiva. ¿Qué pasa con la transferencia UCI? Todo lo contrario. No demuestra todavía que la CAFO disminuye el ingreso a la terapia intensiva. Yo después voy a decir mis reflexiones, ¿no? De por qué es eso. CAFO versus máscara de oxígeno. O sea, vos le pones a un nene CAFO y a otro nene pones máscara, no sé si vas a disminuir el ingreso a la terapia intensiva o a la intubación. Va a mejorar, sí, la clínica del paciente,
y hay menos falla. Pero esto es un efecto, probablemente sea por la indicación, o la mala indicación, o indicaciones que no están bien, bien aclaradas, digamos. La falla de tratamiento, francamente, en ese momento, se corría a favor de la CAFO, otra vez CAFO versus máscara de oxígeno, y CAFO versus CPAP sí le seguía ganando la ventilación no invasiva. Intubación lo mismo, y entonces, en ese momento mis reflexiones eran, bueno, la estadía hospitalaria no cambia, el ingreso a terapia intensiva tampoco cambia en cuanto a la diferencia, sí clínicamente hay una tendencia a favor de o en contra de la CAFO. Lo que sí se empezó a evaluar que había una franca diferencia en la frecuencia cardíaca, y eso lo vemos al lado del paciente. Lo primero, un paciente que en general va a mejorar con la CAFO, mejora con la frecuencia cardíaca, pero a los 5 minutos de haberse colocado, ¿no es cierto?, la CAFO. Eso es algo muy, muy interesante, más que la frecuencia respiratoria. Y por supuesto, diferencias de fallo. O sea, con CAFO hay más tendencia a ingreso a la terapia intensiva, pero con bajo flujo hay más tendencia a la falla del tratamiento. Este es un estudio de Moril, también un estudio UNECA, con bronquiolitis. No llegaron a ser multicéntricos porque había mucha heterogeneidad, pero también había algunos estudios que ya estaban incluidos, como el de Franklin. Y el resto, Ergul, también es un autor que investiga mucho el tema, muy bien. Bueno, lo que hay que evaluar acá, duración de la oxigenoterapia, la variable duración del oxígeno, de los días de utilización del oxígeno, obviamente fue mayor en la máscara de oxígeno. Seguimos un poquito más adelante para ver un poco, bueno, acá es otro estudio multicéntrico, también del 2019, y ahí ya sí, la misma tendencia, fíjense que la tendencia es la misma, ya con más trabajos, mayor N, y un poquito más de homogeneidad o menos heterogeneidad en los estudios. También, otra vez, a favor de la CAFO, el porcentaje de falla de tratamiento, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante, porque esto es actualización. ¿Qué pasa en el 2021? Y bueno, mi amiga Donna Franklin, es un trabajo que se los recomiendo leer, es muy bueno. Es un estudio que hizo con, obviamente, también chicos con bronquiolitis de 0 a 16 años, donde acá el objetivo era evaluar, bueno, la confiabilidad, diría, pero no lo midió la confiabilidad, la viabilidad de un ensayo a través de un ensayo aleatorio y la seguridad de calidad de alto flujo en las salas generales. Esto que es tan interesante, ¿no? En falla respiratoria hipoxémica. Volvemos siempre a la falla respiratoria hipoxémica. Un estudio en 2 centros, es un ECA, muy bien hecho. La variable principal fue falla de tratamiento. La falla de tratamiento se ve como, si está en máscara de oxígeno, o máscara simple, pasa a CAFO, o de CAFO pasa a BNI, y de BNI a terapia intensiva. Y otra vez el ingreso a UTI, escalamiento. Las variables se van obviamente mezclando, porque podríamos decir que es una variable. Muy buen estudio desde el punto de vista metodológico, es brillante. Y los pacientes, cosas a aclarar, estos pacientes tenían algunos antecedentes respiratorios o tenían enfermedad pulmonar crónica. Eso hay que tener bien presente, ese tipo de, porque influye muchísimo. Si no tuvo antecedentes, una bronquiolitis de primer episodio, o ya tuvo, o es un paciente con problemas respiratorios crónicos. La mediana, en realidad, aunque haya sido de 0 a 16 años, la mediana era de entre 1 a 2 años. Y esta es la tabla que yo les decía, que en realidad, cuando el paciente pesa 12 kilos, ya pasate a una cánula que pueda brindar 25 litros de metro, y a partir de ahí para arriba. Muchas veces nosotros tenemos que usar las cánulas, las otras cánulas, las cánulas transparentes, las que le siguen, a partir de 30 litros, porque la de 25 no va. La de menos tampoco. ¿Qué encontró? Bueno, fundamentalmente lo que ella quería demostrar, la variable principal, era la falla de tratamiento. Esto es pasar de un nivel a otro.
Y sí, encontró diferencias casi significativas, ahí justo toca el 1, pero podríamos decir que le da resultados como venía la tendencia hasta ahora, a favor obviamente de la CAFO. La razón, y esto es muy interesante, ¿no? Que es lo que uno ve todos los días, la razón para escalar, o sea, ¿cuál fue el motivo para escalar, digamos, ¿no? Para hacer un escalamiento? En realidad, la indicación médica, no tanto otras variables, digamos, objetivas, sino la indicación del profesional, en este caso del médico, de escalar posiciones. También, acá se ve en la otra variable, razón para escalar que vaya a terapia intensiva, también es la indicación médica. Eso debe influir también en los resultados, seguramente. Y la revisión sistemática última, ayer, anteayer, salida, no, hace unas 3 o 4 semanas, de David, donde es la última hasta el momento. Él evaluó más acotadamente la población hasta 24 meses, diagnóstico de bronquiolitis, y me gustó porque se incluyó todas las salas del hospital, urgencias, salas, cuidados intensivos. También otra vez la variable principal es la falla de tratamiento, el escalamiento de CAFA-BNI, y lo bueno es que los pacientes eran bronquiolitis, nada más, no tenían antecedentes. Para criticar, y ya me adelanto en mi opinión, es que veo pocas escalas. Bueno, en algún momento sí se usaban escalas. En estos últimos, por lo menos no se han mencionado escalas, y las escalas son importantísimas y muchas veces no se usan. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados, lo mismo. Es decir, que podríamos decir que la CAFO disminuye la falla de tratamiento, es decir, disminuye el escalamiento, más que si lo comparamos con máscara de oxígeno. Pero no en la ventilación invasiva. Igual él no lo comparó, solo lo comparó con máscara de oxígeno. Y este es despreciable porque es pocos pacientes y muy, muy variable fue. Y entonces, vamos a ver un poco acá, ¿no? El tema de las indicaciones, contraindicaciones y la forma de administración, en realidad, sí, la forma de administración y la forma de winning, que nadie habla de winning de CAFO. ¿Hay winning de CAFO o no? Esto, ¿es CPAP, no es CPAP? Sí, por supuesto que no es CPAP. La PIP máxima que se pueda encontrar es de 4 centímetros. Luego lo van a ver mis opiniones en la última diapositiva, donde digo que no es CPAP. Pero vamos a detenernos en eso, que seguramente que en pocas charlas se habla de esto, y siempre hay muchas dudas. Con respecto a esto, puesta en práctica, indicaciones. Está recomendado el departamento de emergencia para estrés leve a moderado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque yo creo que hay muchas variables a tener en cuenta en los trabajos que dieron las conclusiones o los resultados que dieron. La CAFO no es IPAP, la CAFO es una cierta presión que se pueda generar, vuelvo a decir, con aire, oxígeno humidificado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de qué paciente se va a beneficiar, o por lo menos qué paciente voy a intentar en la CAFO. La mayoría de los trabajos que mejoraron son el distrés leve, no eran de distrés moderado grave. Contrariamente a lo que pasa en la clínica, ustedes lo deben ver en cada uno de sus lugares, que se lo ponen a veces tarde o a pacientes que realmente tienen un distrés de moderado grave. La CAFO funciona, o por lo menos aumenta el éxito si se lo pones al comienzo del ingreso a la guardia o inmediatamente después de que veas 1 hora o 2 horas, se recomienda 3 horas, ves que con el tratamiento médico habitual no mejora. Inmediatamente ahí se debe poner para aumentar las chances de éxito. Por eso esto es, ¿por qué? ¿Y qué pasa? ¿Y esto cómo lo mido? Y ahí está el tema de los scores, que ahora vamos a hablar de las escalas. Hay que medir a los pacientes. Muchas veces no se lo miden y se da como ojo clínico, que está bien, está perfecto, todos lo usamos, pero nos va a servir el delta de cambio para ver, y para no esperar, para contenernos, ¿no es cierto? Para no distraernos en realidad, ¿no? Y no dormirnos.
requiere mínimos elementos, es cierto. Esto, lo que tiene de ventaja, lo tiene de desventaja la CAFO. ¿Por qué fue tan bien aceptada y rápidamente, sobre todo en pediatría, cosa que no ocurrió con la ventilación no invasiva? Porque es muy fácil de colocar. Cualquier persona con un poco de sapiencia puede colocarlo e instalarlo. El tema es que, por supuesto, que tiene que ser alguien capacitado. Miren todo lo que estamos aprendiendo hoy con respecto a la CAFO, y yo sigo aprendiendo todos los días. Así que requieren mínimos elementos. Esto no significa que lo pueda poner cualquiera. Tiene que haber una capacitación del personal a cargo. Ahora estamos haciendo un par de talleres justamente capacitando a los profesionales. Kinesiólogos, enfermeras, los médicos. Monitoreo constante y cercano. El peligro de la CAFO, que a lo mejor, sí, por supuesto, a lo mejor no te va a dar un neumotórax. La VNI tampoco. Pero eso te hace entonces irte, te hace dormir un poco, distraerte, y no. ¿Por qué? No por el riesgo de la CAFO, sino el riesgo al fracaso. Entonces ese paciente se lo ve menos, no, hay que verlo más todavía, justamente más todavía que a lo mejor otro tipo de pacientes, ¿no? Porque puede fallar. Y es algo tan fácil y hasta incluso el bebé, incluso si lo vemos, el bebé hasta incluso no llora, que eso puede ser un peligro. Entonces, más todavía que otros elementos, que otras intervenciones, tenemos que estar cerca midiendo. Medir scores, tomas de decisión. Hay 2 scores, hay miles de scores. Ahora si se toma el score de tal, siempre, bueno, hay otros scores, como el famoso score de Good, hay otro que es el score modificado. No sé, toma el score que quieras, pero tómalo. Después hay otro score, que es el Assessment Reserve, que está bueno también. Midan los scores fáciles, por supuesto los que tengan validación. El score de Good, el score de RDAI tiene validación, el score de Good no, solo una correlación. Y de estos recomiendo el score de Good modificado. ¿Por qué? Porque el score de Good toma originalmente la saturación, el de modificado no, y eso está bueno incluso evaluar la saturación, sobre todo, bueno, por un lado es importante la saturación, pero por el otro lado, nosotros la tenemos que evaluar sin la oxigenación, o con la oxigenación, no sé, pero si la tomamos sin la oxigenación, hay pacientes que obviamente que saturan y entonces a lo mejor es un poco arriesgado. Recomiendo entonces el score modificado. Por lo menos yo tomo ese. Se setea, ahora vamos a ver todo. El setting, ¿cómo tiene que ser el setting? Saturación de flujo, de la FiO2 para saturación de 92 a 93. Eso es algo general. Ahora vamos a ver más específicamente. Para el destete, esto es como una introducción a lo que vamos a ver. Disminuir primero la FiO2 a menos 30% antes que el flujo. Estamos haciendo un protocolo. Acá va a haber controversia, acá es donde va a haber controversia, porque hay diferentes formas de utilización. En este protocolo que está muy bueno, el de Franklin, y en realidad se asemeja a la mayoría, digamos, de los protocolos que se usan en el CAFO en otros países, y en Latinoamérica que estuve preguntando. Saturación entre 85, si el paciente tiene una saturación entre 85, 89 y 91, entre 89 y 91, le colocas la CAFO, confío al 21%. Esto es muy importante, esto es algo que cambia un poco lo que se viene instaurando. Generalmente nosotros le ponemos CAFO y ¿qué hacemos? Subimos la FiO al 90, al 100%, cosa que no puede ser. Estamos hiperoxigenando al paciente. Y aunque bajemos a los 2 segundos la FiO. No, al revés, ponerle FiO al 21 a ver cómo responde. Porque muchas veces, colocándole un poquito de presión, lo hemos visto mucho en la ventilación invasiva, a lo mejor menos en la CAFO, ya es suficiente con esa presión. Seguramente no, en mi experiencia no, siempre hay que ponerle FiO, porque además lo que hace es oxigenación, que es la parte importante de la CAFO, por eso
mejora en los pacientes hipoxémicos, más que en otros pacientes, por supuesto, porque vos no querés ventilar, vos querés oxigenar. Y ahí lo observás 10 minutos. Si en 10 minutos mantiene saturación de 92, 94, bien. Si no, le empezás a subir. ¿Se entiende cómo es el setting, el paso a paso? Es muy, muy acotado y empieza de abajo. Si satura 90, 92, bueno, ahí se aumenta la FIO, se estabiliza, si se estabiliza para saturación de 90, 92, se va aumentando la FIO para que sea un poquito más de 92%. ¿Qué pasa si satura al paciente 90, 92? Bueno, se continúa así, o sea, si de inicio satura 90, 92, se continúa con CAFO con aire ambiente. Ahora, si la saturación, si el paciente ya ingresa con saturación menos de 85, obviamente no lo ponemos a aire ambiente. Por supuesto, ya le ponemos FIO para aumentar 90, 92. 92, 93, no se pide mucho, no se pide 98, no se pide 100, no se pide 97. FIO2 ajustada para saturación del 90 al 92 al 98%, entre 92 y 94%. Ojo con los flujos altos, nosotros siempre tendemos a tener flujos litros minuto. Ojo con los lactantes, sobre todo los chicos chiquitos, que a lo mejor, obviamente, también puede ser desagradable el flujo, y eso se ve al lado del paciente, que eso a veces no se toma en cuenta. Se toma 1 minuto, se toma 2 minutos, eso no es fijo, pues después de tomar 2 minutos, se aumenta gradualmente de abajo para arriba y se observa la tolerancia al flujo. Y esto que es tan difícil, ¿no?, de conseguir las cánulas nasales, los elementos, utilizar cánulas nasales específicas según el flujo y la edad. Y acá falta, ¿no? En los hospitales es difícil que ingresen los aparatos, es difícil que compren, pero siempre hay que justificarlo. Con una buena justificación, bueno, obviamente se puede adquirir. Implementación de soporte respiratorio. Bueno, según el Ministerio de Salud, y este es el que está en el hospital, que bueno, con sus controversias, a mi modo de entender, indicaciones es entre 1 mes y 18 meses de edad con IRAP, con fracaso de tratamiento convencional. Esto es así. La cánula no tiene que incluir más del 5% de narina, obviamente. El flujo inicialmente es a 2 litros kilo minuto. Otra vez, esto es igual. Máximo de 20 litros minutos. La FIO2 inicialmente se puede programar en 0.9. Bueno, esto es un poco contrario a lo que se recomienda. Máxima alcanzada por el dispositivo, pero se deberá ajustar luego de estabilizar al paciente a menos. En general se ve, y esto lo he discutido con Martí Pons, cuando estuve en España, bueno, hay una controversia, ¿no es cierto?, de Europa, acá, ellos usan menos CAFO, y en realidad no hay que usar CAFO, pero hay que usarla bien, ¿no? Si yo tengo que poner a un paciente con FIO2 del 100 o del 90, eso significa que es un paciente que no está para CAFO, está para otra cosa. Creo que hay una hiperoxia que se está logrando en los pacientes y después es muy difícil de bajarla o disminuirla. Y bueno, puede ser también obviamente que falle y no por el dispositivo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ellos dicen no mayor a 3 horas, esto es igual. En época de COVID yo recomendé media hora y se empezó a usar así media hora, pero eso es otra historia. Luego se descenderá de 0 puntos a medio punto, ajustándose a una saturación del 24%. Eso no cambia mucho, es lo mismo. Primero la saturación, la FIO2, luego el flujo. Eso sí es fundamental. ¿Hay winning de CAFO? Muchos me preguntan cómo hago el winning, cómo recomendaría hacer el winning. Y esto la verdad que se habla poco. Se habla de la CAFO, se habla de las desindicaciones, que tampoco se habla tanto. Se habla de cómo se utilizan los aparatos, pero no se hablan de estas cosas, que es lo que nosotros necesitamos al lado del paciente. ¿Se hace winning o no? Bueno, el winning es destete. Se hace winning de todo. Si se hace winning de cánula nasal, también se puede hacer winning de CAFO. No será un winning como, por supuesto, como en ventilación no invasiva. Y ahí está el error, que se haga winning como de ventilación no invasiva. Por supuesto que la CAFO no es ventilación no invasiva.
Yo diría que es una oxigenoterapia humidificada y punto, con alguna cierta presión. Solo la FIO se reduce, mis recomendaciones, la FIO se reduce primero para mantener saturación de 90 y 92. Y si vos lo hiciste al principio bien, es decir, empezaste de aire ambiente a subir, no te va a costar tanto bajar. Saturación de 90 a 92 se puede reducir ahí al aire ambiente 21%. Eso no es que se deja un día, 2 días, 3 días, se hace en el momento. Una vez estable en aire ambiente, y otra vez, también otro tips muy importante es que una vez que se logra el ambiente, no hay que sacarlo. Hay que estabilizarlo en aire ambiente, también puede ser 1 hora o 15 minutos. Preobservación de tolerancia. Medimos siempre scores, ¿sí? Score al inicio, score a la hora. Yo diría score al inicio, score a la media hora, o sea, score y todos los parámetros, ¿no? A la hora, a las 3 horas y así a las 8 y a las 12. Eso es lo que hago. Una vez, si la saturación descienda a menos de 92, se reinicia la terapia otra vez, con aire ambiente y aumentar la FIO cuando la saturación es menos de 92. Fíjense que siempre es aire ambiente FIO 2, aire ambiente FIO 2. Para el paciente que comienza, ahora, si el paciente, acá al principio yo no estaba de acuerdo, yo decía, bueno, pero el CAFO, está bien, es alto flujo de oxígeno humidificado, no es aire ambiente, o sea, no le veo sentido, ¿no?, a tenerlo en aire ambiente, pero bueno, yo estoy en las terapias cardiovasculares y donde justamente más efectividad se logró de todo es en las terapias cardiovasculares. Yo creo que la de la CAFO debe ser fuera de la terapia intensiva, salvo en las terapias de cardiovascular, donde no se puede oxigenar al paciente mucho, de hecho lo usamos aire ambiente y perfecto. Si el paciente comienza y permanece en aire ambiente, 2 horas de observación, ¿sí? También. Fíjense que, a ver, 2 horas, 1 hora, un punto más, un punto menos, no te cambia nada. Como yo digo siempre, los protocolos están hechos no para cumplirse, sino para que te guíen, para que no te olvides del paciente y para que te ordenen y te organicen. Punto. Después lo adecuás según el objetivo. Esa es mi opinión. Después, por eso digo que esto no es fijo, ¿sí? 10 minutos, 15 minutos. Sí, armar un protocolo, porque los protocolos funcionan por eso, no funcionan porque son buenos, la mayoría de los protocolos son buenos. Funciona porque te organizan. Y no te olvidas del paciente. Destete de FIO 2 puede ocurrir de 15 minutos a cada hora, según la práctica local. Esto es fundamental. Está muy bueno armar protocolos, uno siempre va a la evidencia, ¿no? Y dice, bueno, voy a copiar esto. Y no, porque vos después ves en el hospital o en tu lugar de trabajo, no todos los lugares de trabajo son iguales, y entonces cada uno tiene, digamos, distintos pacientes además, pero también la organización diferente. Y entonces, eso que vos leíste en el paper o en la revisión, o esto que me estás escuchando a mí, después lo tenés que adecuar a tu lugar de trabajo. Y lo acabo de decir, ¿no es cierto? Dependiendo de los requisitos del paciente. Comunicándome con varios amigos que tengo de Chile, que la verdad que trabajan muy bien, realmente debo decir. ¿Cómo hacen ellos, no? Que hacen las cosas tan bien. Mantienen ellos, y bueno, un poco como lo decíamos, ¿no? Mantienen 2 litros kilo minuto hasta ver una mejoría en la correlación. Ellos le sacan gases en sangre, yo opino que no, pero bueno, gases en sangre y signos clínicos. Cuando la frecuencia es menos de 30 minutos, saturación más de 94, que se comienza a bajar aporte de oxígeno, manteniendo los 2 litros kilo minuto. Eso es igual para todos, ¿no es cierto? Si llegamos a FIO 2 cercana a 30, esto lo copio y lo leo porque así me lo dijeron, ¿sí? A 30 se bajan ellos el flujo hasta llegar a 1 litro kilo. Ahí pasan a cánula simple. Una vez que vos llegás, a ver, y ahí hay 2 controversias. Está bien, la FIO la entendí. Y el flujo, bajo a 2, bajo a 1, lo saco. Bueno, bajar de 2, hay 2 opciones, de bajar de 2 y lo sacás, si la FIO está al 21, o bajás a 1. Es absolutamente
es mínima la diferencia entre 2 y 1. Lo importante es la FIO, otra vez, son para pacientes hipoxémicos y es una oxigenoterapia ohmificada. Entonces, más allá, eso lo puedes hacer de 2 formas. Lo que se recomienda, bueno, sí, se baja el flujo a 1. En general, la verdad que si llegas a FIO 2 de 21, ya lo puedes sacar. Experiencia en pediatría en sala común, ellos tuvieron 80% de eficacia para evitar el ingreso a la terapia intensiva. El FT por el protocolo del Ministerio de Salud se realizará removiendo la CAFA cuando el paciente permanezca 4 horas con FIO 2 a la 21. Si al destetarse de la CAFA presenta caída de saturación, bueno, lo mismo, ¿no? Se reinicia el soporte en un valor para que llegue más de 94. Este es el algoritmo que todos sabemos, todos conocemos, no lo voy a decir, todos conocemos que yo. Y posibles predictores. Estos son recomendaciones de evidencia y mi experiencia clínica en usar CAFO desde el 2017 en sala de cuidados intermedios, unidades respiratorios, salas sobre todo. La falla, severidad del paciente. El paciente, es un poco como la BNI, pero más rápido. El paciente que va a mejorar es el paciente que a los 5 minutos se la ve la mejoría clínicamente. Por supuesto con una rápida saturación, que logre rápidamente la saturación. Y la cardíaca. Eso me habla de que tengo que medir al paciente al inicio. Antes y a los 15 minutos el score, ¿sí? Hay más posibilidad de falla en moderado a severo, así que los leves responden mejor. Los pacientes con hipercamia, esto no es ventilación, la ventilación es la ventilación invasiva. Esto es para la hipoxemia sobre todo, pacientes hipoxémicos se ven beneficiados, que no se ven beneficiados justamente con la ventilación invasiva. Entonces, esto no ventila, esto no es ventilación, eso no hay que confundirse. Por lo tanto, los pacientes con hipercapnia, vos le pones CAFO y seguramente va a fallar. Hipoxemia severa, lo acabo de decir. Cuando falta la mejoría de la sincronía, eso también, pero menos. Y, por supuesto, empeoramiento hemodinámico neurológico, ¿no? Éxito, frecuencia respiratoria, sobre todo frecuencia cardíaca y el score de 30 minutos. Saben que hay 2 scores, el score ya lo acabo de decir de Gus, que es hasta 14, y a partir de 3 el paciente es moderado. Entonces vos lo medís antes, lo medís después y ves si pasó de leve a moderado, bueno, presta atención, podés esperarlo un poco más, pero mucho más no. ¿Qué se considera fracaso? Soporte, según el Ministerio de Salud, solicitará interconsulta con el médico especialista en cuidados intensivos, eso está muy bien para evaluar si el paciente requiere escalada. En el tratamiento, un nivel de atención más alto. Imposibilidad de saturar 94%, falta de descenso del trabajo respiratorio luego de 3 horas. Esto es más de lo mismo. Siempre es entre 2 horas a 3 horas. Más de 3 horas no. Escalá. Y yo te diría, escalá a la hora, ¿no? Los criterios de fracaso por edad, que ya todos sabemos, durante la evolución del incremento del trabajo respiratorio, obviamente medido por score. Apnea, claudicación respiratoria, instabilidad hemodinámica, eso lo sabemos. Contraindicaciones, esto que todos lo sabemos, a veces después vemos un paciente que tiene esa contraindicación. Paciente con signos de claudicación respiratoria, yo diría de moderada a grave, no, directamente o lo intubás o lo pones en ventilación no invasiva. Hay un concepto de, bueno, voy a probar la CAFO, porque bueno, si va, y si no va, lo intubo, bueno, eso es tiempo perdido. Si yo mido con un score y me da que es moderado, si yo le coloco CAFO, yo estoy perdiendo y seguramente no son 15 minutos, porque siempre lo voy a esperar más, va a ser media hora. Y ahí es donde ni siquiera la BNI va a tener éxito. Ojo entonces con el tipo de pacientes. Vuelvo a decir, para mí es más difícil esto que la ventilación invasiva. Pacientes con instabilidad hemodinámica, obviamente, con convulsiones, bueno, todo lo que sabemos. Pacientes que a criterio médico debe ser consultado terapia. Debe ser evaluado por el médico intensivista previo a su implementación. Pero también nosotros tenemos que capacitarnos en evaluar y entonces así podemos
con medidas objetivas, decir cómo está el paciente. Mis opiniones, para finalizar, no es CPAP, tiene muy poca PIB, eso creo que se entendió. El principal efecto es el confort de la cánula, acondicionamiento del gas. Sigue siendo esto evidente, solo en leves, algunos moderados, esperar 1 hora como máximo, evitarla si es posible, esto que acabo de decir, no tener miedo de no elegirla. Muchas veces no, a mí me dicen todo el tiempo, no, ponerle CAFO por las dudas, y no es por las dudas, tiene que haber criterios. Cuando lo usamos bien, funciona, genial. De las pocas intervenciones que rápidamente mejora la frecuencia cardíaca, y bueno, no olvidarse de mi querida ventilación no invasiva, que ventila. Bueno, la verdad, fantástico, Mariana. Bien, muchísimas gracias. Hay un montón de cosas que realmente hiciste como un refreshment, sobre todo de criterios, y está bueno. Me gustó mucho la terminología que aplicaste en observación de tolerancia. Me pareció, creo que uno de esas terminologías geniales, que es observación de tolerancia para ver al paciente, para no olvidarse del paciente sobre todo, y estarlo expectando, porque claro, no es el piloto automático de la ventilación invasiva, donde uno tiene absolutamente todo controlado, y creo que la clínica acá puede variar de una punta a otra. De la mejoría a la mejoría, obviamente, claro que sí. Eso es así. Me encantó esa terminología y me parece que la voy a adoptar. Observación de tolerancia, algo así como un leitmotiv para el CAFO, precisamente para entenderlo. Yo creo que eso se sintetiza en esa palabra. Tal cual, porque esto, ¿no? Que yo veo, o sea, yo hablo de lo que sé y de lo que hago todos los días, ¿no es cierto? Además de la evidencia. Si nos quedamos solo con la evidencia, nos falta una pata, si nos quedamos solo con la clínica, nos falta otra pata. En realidad, la tolerancia, pero medible, ¿no es cierto? Medir. Yo hincho mucho, bueno, vos lo sabés, y medir, tenemos que medir con lo que sea, no importa, bueno, obviamente con herramientas sólidas y viables y disponibles, y que uno se vea familiarizado. Pero si nosotros no medimos, no sabemos por qué falló, y además no sabemos en números objetivos, delta. Por supuesto que un score, si me da peor o mejor, tampoco me voy a guiar por eso, sí, pero es una herramienta más que mis palabras, que a lo mejor uno puede tener experiencia, pero si sumás, es todo sumás una mirada objetiva de una herramienta, mucho mejor. Y sobre todo, en realidad, cuando tenés dudas, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Otra de las puntos claves, me parece, también es la capacitación. Es importantísimo. Creo que es otro de los puntos donde también puede darse fallos, ¿no? Y donde puede fallar este método, que por ahí parece fácil, no es poner una cánula simplemente, sino que hay una capacitación con esto de la elección de cánula y todo lo demás. Me parece que esto involucra precisamente tener conocimiento y saber lo que uno se hace. Lo otro, también, un refuerzo de lo que hiciste, y acá hubo un comentario mientras estabas dando la charla de un colega, Pedro Domínguez San Pedro, de España, ¿sí? Que no sé si está, ¿lo conoces? Me parece que hizo una observación también respecto de los scores a utilizar, ¿no? Los scores. Y es interesante, ahí lo tenemos. Doctor, si quiere hacer alguna aclaración, por favor, está bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para mí, creo que es buenos días para vosotros, ¿verdad? Yo estoy en Barcelona, soy pediatra intensivista y he estado durante 18 años a cargo de la unidad de transporte de nuestro hospital. Y la verdad es que siempre me ha parecido que el CAFO era algo a tener en cuenta, ¿no? Dentro del arsenal terapéutico. No era ni lo único, ni algo a despreciar. Lo que sí que es importante es, como todo, integrarlo bien dentro del conjunto de recursos que tengamos y aplicarlo con concepto de escalonamiento terapéutico. Yo creo que eso es una de las cosas fundamentales. Mi comentario al que aludía Antonio es que
me ha gustado muchas cosas de las que he oído, pero una especialmente es un poco el énfasis que has hecho en la importancia de categorizar el compromiso respiratorio de los pacientes de alguna manera objetiva, ¿no? O sea, el uso de scores. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en que probablemente los scores no son tan importantes delante del paciente, pero creo que son muy importantes a la hora de hacer ensayos clínicos. Y cuando tú analizas ensayos clínicos que han categorizado mucho, o sea, que han digamos, que han sentenciado muchas cosas y demasiadas veces, yo creo, en contra de la utilidad de CAFO, no han utilizado una adecuada categorización de los pacientes. Por lo tanto, es muy difícil entender qué tipo de pacientes estaban manejando y cómo estaban los pacientes. Por lo tanto, yo celebro mucho, muy especialmente, ese énfasis que has hecho en la categorización, ¿no? Y ya sabemos que también, como en tantas cosas en pediatría, hay partidarios y hay detractores, ¿no? Yo soy de los que creen soy muy partidario de categorizar los pacientes con scores. A veces es la única forma de entenderse bien con otros colegas, es la forma de objetivar lo que han sido los pacientes una vez pasa el tiempo, y cuando tienes que hacer estudios creo que son fundamentales, ¿no? Por lo tanto, mi felicitación en particular con este aspecto que es este énfasis. Yo he trabajado toda mi vida en un hospital grande de aquí de Barcelona, que es el Hospital Vall d'Hebron, Sí. pero tenemos un hospital pediátrico que es mucho más conocido en vuestro entorno, que es el Hospital de San Juan de Dios, digamos, es nuestra competencia, pero ellos diseñaron, bueno, yo creo, modificaron el score de Budgeton, el que has comentado tú, y además lo han validado, ¿no? Y está publicado, y he puesto una nota en el chat sobre el score de Broshot, que es el score de bronquiolitis de San Juan de Dios, que es una derivación del score clásico de bronquiolitis, ¿no? A mí me pareció que era un score interesante. Yo en mi hospital siempre promoví que se utilizara ese hospital, ese score, aunque fuera de la competencia. Y yo lo que sí puedo decir que nosotros ya hace muchos años, durante 2 años, valoramos la utilidad de utilizar el alto flujo en transporte, que era lo que a mí me preocupaba como responsable de la unidad de transporte. Antes de pasar los pacientes de oxigenoterapia simple a ventilación no invasiva, CPAP, ventilación no invasiva, o intubación y ventilación invasiva, y me parecía que había un escalón intermedio que no estaba bien optimizado y que no estaba aprobado, y que era el de las cánulas de alto flujo. Eso hace ya bastantes años, y durante 2 años analizamos un año sin y otro año con alto flujo después de su introducción. Y realmente el resultado fue que nos pareció, o sea, con datos objetivos y utilizando el score de San Juan de Dios para categorizar a los pacientes también, es que el alto flujo aportaba algo en esos pacientes. Mejoraba el confort, que ya es importante. No necesitaban sedación, que en aquellos momentos para la BNI se sugería que sistemáticamente todos los pacientes tenían que ir sedados. Nosotros creíamos que no, y después creo que se ha demostrado que no es estrictamente necesario. Se reducía algo el riesgo de tener que ser intubados precozmente en las primeras horas, o en el transporte, o en las primeras horas de llegada al hospital emisor, y donde más se notaba la diferencia entre los dos grupos, con CAFO y sin CAFO, es lo que tú ya has comentado, que donde sí que se encontraron claramente diferencias significativas en la frecuencia cardíaca. El mejor indicador de que había una buena respuesta a las cánulas de alto flujo era que bajaba la frecuencia cardíaca de los pacientes, no tanto la frecuencia respiratoria y no tanto el score global, ¿vale? Pero yo te digo, las dos cosas más importantes eran bajada de frecuencia cardíaca y tendencia no significativa a la necesidad de intubación. Con lo cual, nos parecía que en el contexto de transporte eso era tremendamente útil, porque la complejidad del alto flujo es menor. Lo era en aquella época y creo que sigue siéndolo, es menor que la ventilación no invasiva. Por lo tanto, digo, desde la perspectiva del transporte, lo que sí os podría un poco aportar es una experiencia documentada
que es de utilidad del alto flujo en transporte, sobre lo cual hay poco en la literatura. Nosotros no hemos sido capaces a día de hoy de publicarlo, pero sí que hubo un artículo ya en aquella época, cuando ya estábamos utilizando lo que de australianos, donde se hablaba de la utilidad también del alto flujo en ese contexto particular que es el del transporte pediátrico, que es lo que yo podría aportar. En cualquier caso, deciros básicamente saludaros desde aquí. Os sigo a través del chat vuestro. Me incorporó David Vinciguerra, que lo conocí hace unos años, y os sigo atentamente en el chat continuamente y cuando puedo me conecto. Y hoy en particular tenía especial interés por el tema. O sea que enhorabuena y gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, que es muy importante. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que buenísima tu intervención y tu aclaración y por ahí tu experiencia, ¿no es cierto? A veces nosotros en Argentina, con todas estas dificultades, por ahí no tenemos tan asiduo el tema de los materiales, pero bueno, de alguna manera ustedes tienen hasta utilización de CAFO en el transporte, que eso es algo pendiente que tendríamos nosotros, ¿no? Nosotros lo usamos intrahospitalario, nunca jamás se nos hubiese ocurrido, por lo menos a mí, en el tema de un transporte. Y sí, como lo señalás, sería efectivo eso, porque el tiempo de atención ya se ve desde el momento en que un paciente es asumido como tal, ¿no? Sí, yo creo que es una cosa claramente a tener en cuenta. Creo que hay que aprovechar todos los recursos disponibles y además utilizarlos de forma escalonada, ¿no? Yo creo que el problema que ha habido con CAFO es que, y eso es uno de los argumentos que utilizan los grandes detractores de CAFO, en España tenemos gente importante del mundo de la asistencia respiratoria pediátrica que probablemente sabéis que son totalmente contrarios al uso de cánulas de alto flujo, ¿no? El argumento que utilizan unos que es ineficiente. Yo preguntaba a Mariana, ¿no?, en el chat, ¿qué opinas tú sobre si es eficiente o no la terapia de alto flujo? Yo creo que es eficiente si se utiliza adecuadamente. Es verdad que se ha utilizado en exceso, seguramente se sigue utilizando en exceso. Cuando utilizas recursos muy simples como los propuestos de la India, pues quizá el coste no es muy elevado, pero si tú utilizas los sistemas que has presentado de Fisher & Paykel, eso ya tiene un coste. Y por tanto es verdad que la eficiencia también hay que tenerla en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre si uno implementa o no un determinado sistema de tratamiento. Si mi pregunta, y te lo hacía en el chat, era ¿qué opinabas tú del tema de la eficiencia? Antes, apunto una idea, nosotros empezamos trabajando con el mismo dispositivo que has presentado al principio, cánulas simples, con dispositivo Fisher & Paykel. Cuando salió Bafo pensamos, mira qué bien, podemos mejorar todavía nuestra prestación, y lo que comprobamos es que para transporte no era operativo. Las exigencias del sistema Bafo de entre paciente y paciente, sobre todo cuando tienes que hacer un traslado tras otro con en la época de bronquiolitis, hacía inviable la utilización de Bafo, porque requiere unos tiempos entre paciente y paciente para limpieza y desinfección. Aparte de que en aquella época, ahora no recuerdo ahora en este momento cómo están las cosas, pero no tenía una buena batería que permitiera utilizarlo de forma permanente. Si querías batería tenías un dispositivo que pesaba mucho y ocupaba mucho espacio, con lo cual para transporte nosotros hemos seguido en la unidad de transporte del sistema de emergencias en Cataluña, que también se utiliza ventilación invasiva y ventilación invasiva, obviamente, pero se utiliza oxigenoterapia de alto flujo con sistema Fisher & Paykel, el original. Y mi pregunta partiría al tema de la eficiencia, que es uno de los grandes argumentos de los detractores del alto flujo. Sí, bueno, primero saludarlo, es un placer. Mi querida Barcelona, que amo, Barcelona es una ciudad hermosa, así que qué placer y qué honor que nos esté escuchando, eso primero. Interesante todo lo que dijo, todo, y de acuerdo en todo. Sí, en realidad, no, tal cual como dice Antonio, nosotros no, acá en la Argentina no, seguramente alguien
se le habrá ideado, pero que yo conozca no en cuanto al transporte. Es cierto, varias cosas, quiero, si tengo tiempo. Una es en España, bueno, en Barcelona, cuando yo fui a rotar a San Juan de Dios, en realidad, claro, lo que pasa que un poco decía, no, pero el CAFO no es bueno, en realidad, porque lo usábamos mal nosotros. Vuelvo a decir esto, ¿no? Ellos, lo que piensan en Europa, creo, por lo que me han dicho, ¿no? Es que Argentina usan demasiado CAFO. Se enamoraron del CAFO. Ustedes se enamoraron del CAFO y dale CAFO, CAFO, CAFO. Y en realidad es cierto. Nos enamorábamos del CAFO. O se enamoraron, yo no. Yo era más de la escuela de BNI, pero me fui un poco amigando con el CAFO. Lo que pasa que no es que una cosa funcione y la otra no. Otra vez, como bien dijo usted, pero lo explicó perfecto. Es la indicación. Nosotros, no sé si es por la idiosincrasia argentina, pero nos enamoramos, algo funciona fácil, rápido y ya está, lo tenemos, para todos. Y ahí es donde puede aumentar la falla, entonces después decimos no sirve, pero en realidad no sirve, el que nos sirve es uno, o la indicación de uno. Y otra es que esto de la FIO 2 al 90, yo estoy luchando en mi lugar de trabajo, así que imagínense, en Argentina debe pasar también en otros lugares, esto de FIO 2 es un disparate, por eso es que me acuerdo que en Barcelona me gastaban, digamos, me criticaban eso. ¿Por qué FIO al 100? Eso es cierto, ¿no? Ahora, si se lo usa correctamente, esto de que no es presión, todos lo sabemos que no es presión. Me parece que ahora creo que ya está todo, por lo menos la mayoría, ¿no? Creo que hay que seguir insistiendo que no es lo mismo que una BNI. Yo creo que más que decir no es presión, yo creo que hay que ver cómo uno habla y cómo se expresa. Creo que también uno hace docencia al lado del paciente, ¿no? Con un compañero, con los médicos, entre nosotros. Creo que hay que expresarse mejor. Ya sabemos que no es presión positiva, sabemos que es una presión positiva muy suave. Lo que no es BNI. Si nosotros remarcamos eso, nosotros que somos, usted experto, nosotros acá, remarcamos que no es BNI. Nosotros tenemos que remarcarlo, por eso lo aclaro, ¿no es cierto? Porque muchos se confunden que es BNI, pensando que es como la BNI, la usan en pacientes que realmente tienen falla ventilatoria, que necesitas descargar los músculos respiratorios. Como no el paciente está con sed de aire, bueno, por supuesto, es para ventilación no invasiva. Es muy claro la indicación, pero además, cómo se armó y cómo se gestó por Milesi, está claro que es para oxigenoterapia, para oxigenar de una manera más confortable y con una cierta presión, una cierta presión que, digamos, de 4 o 5 no pasa. Eso ya es suficiente. Entonces, si tenemos en claro eso, vamos a saber qué pacientes le vamos a colocar. Le vamos a colocar a un paciente con bronquiolitis que no tenga antecedentes, porque si yo sé que tiene POC, entonces, ojo, lo voy a esperar mucho o lo voy a pasar a BNI. Y en pacientes que sean leves, no graves, o moderados algunos, esperar poco tiempo. Yo creo que eso es muy importante. Y el tema del score, por favor, pase el score que hicieron. Estaría bueno entonces también revisarlo. Nosotros usamos el score, yo uso el score de Good modificado, pero digamos que si está validado, genial. Después páselo, así lo compartimos acá en Argentina. O lo busco yo, no hay problema. Y absolutamente, si no medimos, no vamos a saber cómo viene el terapista y entonces le digo, está mal el paciente. ¿Solamente eso digo, está mal? No, tengo que decirle por qué está mal. Porque me parece que está mal o porque clínica no. Y a ver si hay otras variables objetivas y por supuesto en los ensayos. Es que yo creo que los resultados, esto es muy interesante lo que dijo, los resultados de los ensayos o de los estudios en general daban en contra, digamos, de la CAFO para el ingreso a terapia intensiva, pero porque, primero que faltan, digamos, pacientes, falta mejorar las investigaciones, pero además porque no se medían. Yo cuando vi, digo, a veces medían, no medían. O
sea, lo medían, el ojo clínico, digamos, del médico sería el score de ellos. Y en eso puede fallar, digamos, todos podemos fallar, o sea, no es algo objetivable. Por eso estoy totalmente de acuerdo que puede ser la falta de scores medidos en los trabajos de investigación lo que hace que todavía no se ve disminución en terapia intensiva. Ahora, a la práctica, yo veo que disminuyó el ingreso a terapia intensiva. Lo que pasa que lo que yo también digo es que, ojo, porque también hay un sesgo ahí. Nosotros no logramos disminuir el ingreso a terapia intensiva. O sea, sería lo mismo que los trabajos. A mí me parece que tiene que ver, ahí influye otra vez. ¿A qué pacientes se los pusiste? La indicación de los pacientes, el nivel de gravedad de los pacientes. Si yo le pongo a un paciente otra vez que está boqueando, que lo esperé más de 3 horas de tratamiento habitual, ni siquiera le saco score. Imaginemos con una sincronía que ya va bastante tiempo, o desde ayer, por supuesto que va a fallar la CAFO, pero no va a fallar por la CAFO, sino porque yo fallé. Entonces, ahí yo creo que también hay un sesgo, no se puede estar evidenciando bien la disminución en la intubación y en la ingreso a terapia, porque creo que nos falta usarlo en mejorar en las indicaciones. Mejorar además la administración, además. Abrazo Barcelona. Amo Barcelona, Cataluña. ¿No? Me alegro, ¿vale? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra? No sé, vos, Antonio, que sos el que dirige. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, yo por ahí lo que quería hacer es más o menos un redondeo de las ideas, un brainstorm, como dicen, ¿no? Una de las cosas que señalé es iniciar con fíos bajas, que me pareció muy interesante. Muchas veces uno, pum, manda ahí, arriba, a tope. Y en realidad, como decís vos, el paciente ya se ve beneficiado con el alto flujo y por ahí no requiere tanta oxigenación. Y eso es un punto que por ahí yo al menos no lo he tenido tan en cuenta como lo remarcás. Y hacemos todo lo inverso. Le ponemos una fío alta y después vamos bajando. Y el flujo ahí queda, porque es a 2 por kilo y vamos, listo. Pero es interesante la postura que vos decís, porque realmente el flujo es lo que le beneficia y no tanto la oxigenación, que obviamente sí beneficiará a un paciente hipoxémico que tendría algún estilo de gravedad, pero si enmarcamos bien al paciente, lo individualizamos o lo escoreamos, como decimos, tiene un ranking y da para alto flujo, yo creo que ese paciente, ajustándolo con el alto flujo, simplemente se va a ver beneficiado, sobre todo por la disminución de los músculos accesorios, ¿no? Indicación precisa a qué paciente, ¿no? Eso hay que limarlo. Tal cual. Lo otro que vi, que me pareció interesante, y como para destacar, que la disminución del FIO debe estar antes que la del flujo. También por lo mismo. Es un tema que a mí me movió y dije, bueno, esto cabe para destacar y me parece que puntualizarlo es algo realmente importante, ¿no? Como para hacer nuestro resumen. Después, con respecto del weaning de CAFO, también lo mismo. Otra vez, no lo había visto. Y la verdad que sí, cuando vos lo decís, tipo pregunta de examen, me hubieras dicho, a ver, ¿cómo se hace el weaning de CAFO? Nada. Otra cuestión que la verdad me pareció importante, y sí, o sea, para todos esos pacientes a los que les sirvió y no escalaron a un puesto mayor, está bueno hacerle el weaning. ¿Y cómo hacerle el weaning? De nuevo, vamos, la reducción de la FIO antes que la del flujo. Una reducción gradual, tomando el 30%, tomando todos los parámetros que involucran, que no son muchos, es el flujo y el oxígeno, nada más, la FIO, y lo vuelvo a marcar, la palabra, la terminología que acuñaste y a mí me gustó, la observación de la tolerancia. Me parece puntual, bueno, y lo otro, la funcionalidad de esto es a través de
ponerlo al paciente en ranking, usar los scores y utilizar los predictores, sobre todo, no de falla, sino de utilización del alto flujo. Me parece que esos puntos son los más importantes, más allá de todo lo que dijiste, que la verdad que me parece fenómeno. Muchas gracias, Mariana. Gracias a la participación y a la voluntad de participar en estas charlas. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta gente más? conocida. Yo, si me lo permites, Antonio, solo una cosa. Creo que vale la pena que consideréis la aportación de los chilenos. Mariana ha tenido el detalle, ella ha hecho su propuesta de winning, pero ha tenido el coraje y ha tenido la honestidad de presentar otra propuesta de winning que yo creo que valdría la pena considerar. Yo personalmente, cuando te oía, lo de pasar de 2 litros por kilo de alto flujo a 0, o sea, a cánulas simples, no me acababa de sonar bien. Y cuando has puesto la propuesta de tus colegas chilenos, yo hubiera dicho, yo es lo que hubiera también seguramente apoyado. O sea, entiendo bajar FiO2 cuando un paciente no necesita FiO2 suplementaria, probablemente tiene mucha reserva, y yo iría reduciendo las, que es lo que históricamente hemos hecho yo en mi etapa activa, es ir reduciendo el flujo hasta un flujo similar al de unas cánulas simples. Entonces ya no tienes ninguna duda de que el alto flujo no está aportando nada y entonces puedes ya simplificar el tratamiento. Eso. Sí, perfecto, totalmente. Sí, yo mostré porque, bueno... Una consideración, yo creo. Sí, absolutamente, muy importante, doctor. Es fundamental. No, porque así uno sabe todas las formas, que no hay una, se ve, pero podría también ser así. En Chile también se trabaja muy bien, esto hay que destacarlo. Todo lo que hagamos bien hay que copiarlo, hay que crecer, digamos, porque si no nos quedamos en nuestra idea, y nuestra idea puede estar equivocada. Si querés que termine así como para finalizar, como para cerrar la controversia de esto de CIPAP que se generó al principio, en realidad, es cierto que no es CIPAP, ahí está puesta en la última diapositiva, pero tampoco digamos que no es nada, porque parecería que no es CIPAP, no es CIPAP, no es CIPAP, no es nada. Bueno, algo le hace a los pacientes, porque si no fuera nada, le pondría una cánula nasal y listo. Entonces, algo genera el alto flujo, y no solo la humidificación, porque los pacientes disminuyen el ingreso a terapia o mejoran el confort. Digo, como para cerrar y ordenar las ideas, ¿no? Sin buscar consenso, pero se me ocurrió, digo, ¿no? Hay tanta, yo también lo digo, es una lo crítica, controversial de lo que es el alto flujo. Es una crítica mía, Antonio, o sea, yo a veces me enamoro, no es IPAP, y no, espera, digo, y muchos lo dicen, ¿no? Está bien, es cierto, sabemos, pero a ver, presión positiva por arriba de 0 es IPAP. Entra en la definición de alguna manera. Punto. Entra en la Entonces, definición. Después que es mucho o poco, está perfecto. Y algo hace el paciente, porque los pacientes mejoran. Y eso que yo estoy del bando BNI, Eso que yo estoy del bando BNI. Vos sabés que sí, bueno, una de las... bueno, el diálogo de Analia Fernández, vos sabés que en la época donde estábamos en el Gutiérrez, ella era una de las que aparecía con los pacientes en BNI, cuando Julio Farías no quería, y realmente era todo un tema, ¿no? De que claro. aparecía y decía, en mi terapia no. Está buena nada, está todo perfecto. Digo, para cerrar, digamos, ideas nada más. Fantástico, fantástico. Bueno. Me parece, está bueno. Lo que quiero decir es muchas gracias. Y bueno, aparte Mariana lo que tiene es esto, es autora de un libro, ¿sí? El cual me autografió, y lo muy llamativo es esto, que lo digo para Antonio, todo lo que el negro no te enseñó, te lo enseñé yo, está muy bueno, muchísimas gracias, lo tengo en mi mesita de luz, y como sabés, bueno, es un lindo libro como para poder leer, muy básico, pero la verdad que está bueno, entretenido y didáctico como para poder usarlo en nuestras terapias y usarlo como puntapié de lectura para los que recién inician. Nada, te hago la propaganda. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, nada, quedamos... Mariana, Mariana, si quieres que salude a alguien de San Juan de Dios en tu nombre, me lo dices. Sí, ¿vale? Por favor.
Yo soy de la competencia de Vallebrón, pero tengo buena relación. No, y Valdebrón es muy bueno, es excelente. Valdebrón es uno de los mejores hospitales de ahí, ¿eh? Tengo buena relación con Martí Pons y Mándenle un saludo muchos colegas de San Juan de Dios. Sí, me han tratado brillantemente, ¿eh? Ya estaré visitándolo entonces. Muy bien. En algún momento. Muchísimas gracias. No sé si queda alguna pregunta como para cerrar. Me parece que no, ya estamos disminuyendo el número de participantes. Sí. Así que, nada, nos quedamos para la próxima, dentro de creo que una semana o dos, una charla que va a dar Analía Fernández respecto del trabajo que ella publicó. Así que nada, con un trabajo, un paper realmente interesante, recién salidito del horno, que bueno, ya les voy a dar la participación como para que pudieran acoplarse a nuestras charlas de los jueves, cada 15 días o cada vez que alguien pueda brindarnos alguna charla interesante en la que podemos conectarnos. Bueno, nada, más que decir, muchísimas gracias. Yo soy el coordinador, pero de alguna manera digo, yo soy el showman, digamos, de las presentaciones esta, el que le intenta dar algo de vida, algo que empezó un buen showman. con una idea. No, muy buen coordinador, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Nada, adiós, doctor. Saludos a Martí Pons. Hasta la próxima.